Soy la doctora Ruth Waterman. Soy médico y también tengo un máster en ciencias. Soy anestesista. Soy la jefa del departamento de anestesiología de la UC San Diego. Una de las cosas que ahora mismo usamos en la medicina occidental y hace mucho por nosotros es que podamos extirpar una vesícula biliar en mal estado. Arreglamos un hueso roto. Podemos hacer una transfusión masiva de sangre después de un accidente de auto, pero hay otras cosas que simplemente no siempre parecen encajar y no somos capaces de curar a una persona. Realmente creo que falta algo. Mi nombre es Carla Staton y yo soy médico del Reino Unido. Hacía tal vez lo que muchos médicos hacen, o tal vez muchos profesionales de la salud hacen, trabajan muy duro. Solo intentaba forzar y luchar a mi manera, con este modelo limitado, para encontrar una manera en la que pudiera crear un cambio y al final no funcionaba. En ese proceso, estaba hablando con otro voluntario y hablaba del poder, de las creencias en nuestra fisiología, y recuerdo que se volvió hacia mí y me paró en seco, se inclinó hacia mí y me dijo: Carla, tienes que leer al doctor Joe Dispenza. Y dije: ¿a quién? Sobrenatural, gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Ciclo de pensamiento y sentimiento de la ira. Diferencia entre ondas cerebrales coherentes e incoherentes. Decidí presenciar la transformación con mis ojos, ver cualquier patrón que estuviera surgiendo. Pude colocar monitores de frecuencia cardíaca a unos 100 participantes por evento y pude mirar sus datos. Al final del evento me entrevistaba con ellos y luego comparaba sus experiencias subjetivas con nuestras medicaciones objetivas. No dejaba de asombrarme el corazón humano. En el cobertizo estaba mi silla de ruedas y mi andador, y lo doné a la caridad. Ahora no tengo ni un ápice de duda. No podía hacer esto. Necesitaba que alguien me sostuviera para mantener el equilibrio. ¿Pueden creerlo? De forma muy cariñosa empezaron a decirme: tal vez sea hora de que te rindas. Tengo 2 niños preciosos. Solo tenía que sujetar todos mis músculos para mantenerme de pie y... se ha ido. No tengo dolores de cabeza ni migraña, no me duele la cabeza. No quisiera decirlo, pero siento que me pasó algo. Ahora estoy caminando. Estoy caminando por primera vez en 2 años y medio. Bienvenidos al momento de la singularidad. Me llamo Andrew Wright, y cuando empecé a trabajar con Dr. Joe en 2013, ayudé como facilitador en los eventos. Ayudé a crear el escenario y el entorno que permita a las personas entregarse y experimentar otros estados de conciencia. He visto su obra desarrollarse a partir de sus experiencias personales y sus conocimientos científicos, al aplicar esos conocimientos científicos a esas experiencias y crear una forma en que la gente cree su propia realidad, tenga sus propias experiencias y su propia transformación. Debido a las experiencias que el Dr. Joe estaba viendo, quería medir más y más cosas. Empezó a medir el EEG y la variabilidad del ritmo cardíaco. Los primeros estudios que hicimos mostraron que el 80% de las personas tenían más de un 90% de cambio en su cerebro para mejor. Así que pensamos, bueno, haremos esto de 4 días y 1 noche. ¿Y si tuviéramos 7 días? En estos 7 días, guío a la gente por una serie de meditaciones donde aprenden a profundizar en sí mismos. Enseñamos a la gente cómo funcionan sus cerebros, sus cuerpos. Luego hacemos técnicas específicas de respiración y 4 tipos de meditaciones: sentado, acostado, de pie y caminando. Hacemos sanaciones de coherencia. Queremos que la gente entienda cómo funciona su mente, cómo centrarse en estas técnicas para obtener mejores resultados y a disfrutar del proceso de cambiarse a sí mismos. Mientras construía el modelo y veía los resultados de lo que hacía la gente, empezó a darse cuenta de que todo era sobre la coherencia mente-corazón.
La fórmula es la coherencia, mente y tu corazón. Un investigador llamado Harold Saxton Bohr estudió los campos electromagnéticos alrededor de los organismos vivos. Fue capaz, en los años 40, de medir estos campos electromagnéticos. Comenzó a estudiar sistemas biológicos más complejos hasta que finalmente empezó a estudiar a los seres humanos. Y estudió a mujeres que eran propensas al cáncer uterino y midió el campo electromagnético alrededor del órgano y de sus cuerpos. Cada mujer que tenía cáncer uterino tenía un patrón muy específico de información en el campo electromagnético. Pero había ciertas mujeres que no tenían cáncer uterino, pero tenían el patrón en el campo. Cada una de esas mujeres que tenían el patrón en el campo finalmente desarrolló cáncer uterino. La información estaba en el campo antes de que apareciera en la realidad tridimensional. Pensamos que tal vez tengamos esto al revés. No es la materia la que emite el campo, es el campo y la información en el campo lo que está informando a la materia. Si cambiamos la información en el campo, ¿podemos cambiar la materia? Enseñamos a la gente a crear este tipo de coherencia e ir a ese lugar donde están conectados. Cuando tienen coherencia entre la mente y el corazón, si realmente sienten la emoción de lo que están creando antes de que suceda, podrían acortar la distancia entre el pensamiento de lo que quieren y la experiencia de tenerlo si crean desde el campo en vez de desde la materia entre un punto de conciencia y otro punto de conciencia. Tradicionalmente la meditación se divide en dos campos, la de tipo de budismo tibetano, religioso o varios tipos de meditación ligados a la religión. Luego está el uso de la meditación para volverse más calmado y menos estresado en una especie de terapia. Yo diría que los eventos del Dr. Joe realmente no entran en ninguno de esos. Creo que la ciencia es el lenguaje contemporáneo del misticismo. Creo que la ciencia es lo que desmitifica lo místico. Si puedes combinar la física cuántica con la neurociencia y neuroendocrinología y la psiconeuroinmunología, que es la conexión mente-cuerpo, epigenética, electromagnetismo, toda esta información empodera a la persona a un mayor nivel de conciencia. Así que usamos la ciencia como modelo y creo que en el momento en que usas la tradición, la religión, la espiritualidad o la cultura, divides a la audiencia, creo que la ciencia tiende a crear comunidad. No fue hasta un evento en 2019 cuando un investigador y médico que se gana la vida haciendo estudios clínicos asistió a uno de nuestros eventos, donde muchas de las cosas en términos de misticismo de las que hablo se convirtieron en un interés de estudio. Me llamo Hillary Hamilton y fui socia de clínicas del dolor en todo el sur de California durante muchos años. Puedo contarles un poco más sobre ello. Fui a un taller del Dr. Joe Dispenza y me enamoré de lo que enseñaba. No podía solo tratar a los pacientes y dejarlos por sí solos. Quería darles una forma alternativa de sanar. Cuando trabajé con el Dr. Toby, teníamos un enfoque multidisciplinar de ayudar a las personas con dolor crónico. Él era la pieza médica y yo la alternativa. Toby se preguntaba, ¿qué le estás enseñando a nuestros pacientes? Le dije, debes venir conmigo a un evento. Tienes que venir. Y me decía, iré después, iré en un par de meses o en 6 semanas o como fuera, pero yo seguí tras él. Me hablaba constantemente del Dr. Joe. Intentó convencerme de que fuera a uno de estos eventos. Tuve que mantener la discusión un poco en la superficie, sinceramente, porque no había investigado mucho sus métodos. Yo creo que a menudo el problema entre la medicina occidental y la medicina alternativa radica en el hecho de cómo se explican los efectos observados. Creo que nadie puede discutir mucho los resultados cuando miras la meditación, el trabajo energético, la acupuntura, todas esas cosas. El problema a menudo radica en cómo estas observaciones se explican, porque si utilizan el lenguaje que no usamos en la medicina occidental o hay un salto un poco mayor de A a B de lo que yo hubiera hecho, es fácil para mí decir, bueno, no puedo seguir ese salto de pensamiento o no creo que fuera la metodología correcta para tratar de explicarlo. Por tanto, yo rechazaría la validez de toda la observación.
Soy médico científico. Me formé como médico en Alemania, me licencié en medicina en 1998 y toda la formación la hice aquí en Estados Unidos. Me formé en medicina con una residencia en anestesia en la Universidad de California en San Diego. Luego hice una subespecialidad en tratamiento del dolor en la UCSF de San Francisco. Luego entré en la UCSD en el departamento de anestesiología. Cuando entré a UCSD también obtuve un máster en ciencias centrado en la investigación clínica porque quería aprender los entresijos de diseñar estudios de investigación. Fuimos a Cancún en 2019. Fue tal vez en el segundo o tercer día que había una mujer de pie en el escenario que tenía cáncer de útero. Entonces, dijeron las palabras que nunca pensé que oiría de una persona que llevaba una bata blanca y dijo, no queda rastro de cáncer en tu cuerpo. Muchos tumores en su abdomen y en su útero, y superó un cáncer de útero con el trabajo del Dr. Joe. Y yo estaba allí sentado y pensando, me pregunto si es...
pasó, me pregunto cómo ocurrió y cómo podría comprobarlo. ¿Cómo diseñaría un estudio que pudiera detallar un poco más esta cuestión? Y entonces lo vi. Me di cuenta de que estaba sentado en una audiencia de 1500 personas, que todos estaban en la misma zona horaria, todos pasaban juntos una semana en el mismo lugar, en el mismo horario, comiendo la misma comida. Tenían más o menos el mismo ciclo de sueño y la misma intervención, porque ese es uno de los problemas, creo, cuando miras a la meditación. La meditación no es una cosa singular que se hace. Hay ciertas personas que meditan tal vez durante 10 minutos en su aplicación cada 2 semanas y hay otras personas que pasaron su vida, décadas, meditando la mayor parte del día. Lo siguiente que supe es que Toby está desayunando y me dice justo en mi cara que tenemos que investigar, tenemos que empezar a medir esto. Estaba tan feliz de que finalmente lo viera de la manera que lo habíamos visto. ¿Cómo se define la meditación y cómo se pueden comparar los estudios si la intervención es tan diferente? La riqueza de este conjunto de datos al aplicar el mismo protocolo de investigación de la misma manera a diferentes poblaciones de pacientes es enorme. En ese momento, ya que Hemal era un buen amigo mío con el que había compartido oficina durante una década, ya era muy consciente de cómo todas las técnicas que utilizaba y tenemos disponibles en el laboratorio de UCSD podrían medir esto. Acelera, acelera. Me llamo Hemal Patel, soy profesor y vicepresidente de investigación en el Departamento de Anestesiología en la Universidad de California, en San Diego. Cuéntame sobre el momento en que Toby dijo, oye, tienes que ir al evento de este sujeto. Hablamos. Tengo esta idea del evento en el que estuve en Cancún. Se encendieron las alertas. ¿Cancún? ¿Qué tipo de evento en Cancún? ¿Qué tan científico puede ser eso? Dijo, vi algunas cosas, vi gente sanar de cáncer. Pregunté, ¿cuánto duró el evento? ¿2, 3 años? Fueron 7 días. Lo que dijo no tenía sentido para mí como científico. No hay manera. Creo que es placebo. Creo que se están inventando todo esto. Sentémonos y pensemos en lo que quieres hacer. Cuando el doctor Toby empezó a hablarme del doctor Hemal, por supuesto, quería saber quién era. Es un científico muy bien publicado, investigador con más de 170 artículos, revisados por expertos que había escrito. Hice mi doctorado en farmacología y toxicología. Estudié sobre todo los sistemas cardiovasculares y miré cómo se puede proteger el corazón de una lesión isquémica. Roté por el laboratorio de neurofarmacología. Mirábamos la retina como una forma de ver el tráfico de proteínas dentro y fuera del núcleo. El premio Nobel por ello se concedió muchos años después. Encontré un segundo laboratorio en el que rotaba. Era un laboratorio cardiovascular. El objetivo del laboratorio era investigar cómo proteger el corazón de las lesiones isquémicas. Descubrimos una serie de estudios que demostraron que si tratas células en animales o compuestos opioides, morfina, compuestos opioides delta específicos, en realidad causas un efecto protector masivo de un ataque al corazón. Básicamente estás condicionando el corazón contra algo que vendrá más adelante. Durante las últimas décadas, la gente ha estado buscando algo mágico para crear esto. Realmente han sido 40 años de un camino potencialmente multimillonario que no ha llevado a ninguna cura. La mayor parte de mi trabajo y mi doctorado se centraba en sistemas de animales completos, cómo se integran los sistemas y órganos en un animal de fisiología más grande. Cuando me mudé a San Diego quería encontrar un laboratorio que estuviera haciendo algo totalmente diferente. Así que empecé a trabajar en biología celular. La idea era mirar a la célula como una unidad básica de vida y ver cómo se adapta al estrés. Sabía que le interesaría el entorno clínico y la oportunidad de recopilar datos de forma que pudiéramos analizar como en ninguna otra circunstancia cuando se medita. Hemal es el vicepresidente de investigación de nuestro departamento. Siempre se le ocurren ideas o me habla de cosas. Así que un día me dijo, oye, tengo que hablarte de algo. Yo dije, bueno, al grano, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo este sujeto? Dijo, él medita. Y le dije, ¿medita? Y Hemal dijo, ¿sabes? Creo que puedo convencerle para dejarme tomar muestras biológicas. Yo dije, ¿qué? Supongo que lo que más me interesaba era que
Si queremos tener a médicos, profesionales de enfermería, doctores, enfermeras, que todo el mundo diga, oye, ¿sabes que tiene mucho valor en nuestro sistema sanitario? Debemos tener una medicina basada en evidencia. Así que lo aprobé. En ese momento se creó Inner Science. Se trata de una organización creada para recaudar fondos solo para financiar el análisis de investigación independiente que recoge datos en nuestros eventos. Para que funcione un proyecto de investigación universitario como cualquier estudio, necesita financiación y, por supuesto, tenía que ser una investigación objetiva y rigurosa. Cuando la UCSD se involucró, sentí que era importante ayudar a crear una organización totalmente independiente, llamada Inner Science, para ayudar a la financiación de nuestra comunidad. Ha habido tanto apoyo de la gente en la comunidad que realmente quieren formar parte de la siguiente fase del potencial humano. Estas son las personas que donan dinero porque quieren ver un cambio. Aceleración, márcala. Sheila, toma 1. En mi mundo, básicamente, yo misma busco organizaciones a las que pueda ayudar, más holísticas, más sanadoras desde un punto de vista de cuerpo, mente, espíritu y alma. Así que le pregunté al jefe de equipo, Hillary, lo que sabía sobre esta investigación y resulta que ella era la persona que conocía a los médicos y a los científicos de esta investigación. Y me dio su nombre y le pregunté un poco más e intuitivamente lo supe. Le dije, bueno, ¿cuánto necesitas? Así empezó la investigación. Esa es la semilla que se plantó. Diciembre 21, 2019. En ese momento empezamos a diseñar el primer estudio. Creo que la singularidad del estudio que estamos haciendo aquí es que aplicamos las mismas herramientas y protocolos y el diseño clínico que utilizaríamos, por ejemplo, al diseñar o dirigir un estudio farmacéutico. Les dije a estas personas, la mayoría de la gente, el 90% de los pensamientos que tienen en un día son repetitivos. Y si tienen los mismos pensamientos, entonces toman las mismas decisiones. Si toman las mismas decisiones, entonces hacen las mismas cosas. Si hacen las mismas cosas, crean las mismas experiencias en sus vidas. Y las mismas experiencias en sus vidas crean los mismos sentimientos y emociones. En su mayor parte, tendríamos que ver que sus biologías, neurocircuitos, neuroquímicos, hormonas e incluso sus expresiones genéticas permanecen iguales, porque ellos se mantienen igual. Así que les dije 7 días. Si conseguimos que la gente piense de otra manera y aprenda nueva información, que les ayude a tomar decisiones diferentes de lo que suelen hacer, si se les enseña a hacer las cosas de otra manera, si se les permite vivir nuevas experiencias y sentir nuevas emociones, y se les enseña la ciencia que hay detrás de todas estas cosas, basadas en un modelo profundo de comprensión de todas las ciencias integradas. Si se hiciera durante una semana, ¿crees que podría haber cambios biológicos que se den desde sus cerebros hasta la expresión de los genes? Queríamos echar la red lo más amplio posible para ver si podemos captar alguna señal que la meditación tiene sobre el cuerpo. El primer lugar que queríamos mirar era el cerebro, la mente. Así que usamos un EEG que permite medir la actividad eléctrica de tu cerebro. Lo hicimos antes, después y también durante la meditación. La segunda área en la que nos fijamos fue en la sangre. Sacamos sangre de los que meditaron y los controles antes de la meditación, después de la meditación y antes y después de todo el evento. Nos fijamos en la variabilidad del ritmo cardíaco, que es una medida para la funcionalidad del sistema nervioso autónomo. Tomamos muestras de saliva y raspados de mejilla porque en estas células se pueden hacer pruebas y expresiones epigenéticas. La parte más difícil de este estudio fue averiguar quién iba a hacer el control. El control ideal para este estudio al final, nos pusimos de acuerdo, sería la persona que estaba en un resort relajándose pero no meditando. Hay muchas parejas que vienen a estos eventos, están allí para relajarse y trabajar un poco, así que reclutamos a unos cuantos en nuestro grupo de control inicial. El siguiente grupo que queríamos era un grupo de meditadores nuevos. Gente que no sabe quién es Joe Dispenza, es la primera vez que asisten a ese evento y tienen un grado de escepticismo sano. Luego queríamos otro grupo extremo, queríamos a meditadores experimentados, personas que han acudido a múltiples eventos, que hacen este tipo de cosas en casa todos los días, que es una parte esencial de su vida, como comer o hacer ejercicio.
¿Fuiste a un evento? Sí, el primer evento al que fui de verdad. No fue nada de lo que habías pensado sobre un taller de meditación. Pensé que todo iba a oler a lavanda y rosas, y entrabas y había música zen, un hormigueo en todo el cuerpo. Casi imaginas como niebla en tu cara mientras estás sentado. Era como un concierto de rock. Era ruidoso, era odioso. Había gente con todo tipo de atuendos locos. ¿Qué hacen estos sujetos? Nunca pensarías que la biología podría verse así, ¿verdad? Soy probablemente el miembro más nuevo del equipo. Y estábamos hablando del escepticismo. Soy quizá de los mayores escépticos sanos aquí en la habitación. Recogimos muestras en febrero de 2020, un mes antes de que la pandemia iniciara y todo se cerró. Estudiábamos unos 30 sujetos. Las muestras que teníamos se guardaron en mi congelador a -80 durante meses. Yo recibí estas extrañas llamadas de este sujeto, Joe Dispenza, y él era como, hola, solo preguntaba, ¿cómo va el estudio? Yo era como, bueno, tenemos que hacer algo con esas muestras. Tema 001. Juan decía, ¿quién es el postdoc en mi laboratorio? ¿A quién debo estudiar? Elijamos el número 1. Era un número fácil de rastrear en los congeladores y ejecuté esa muestra en cada sistema que tenemos en el laboratorio. Este fue el primer sujeto que entró en nuestro estudio y luego Juan por fin llegó a distraerse con las muestras. Las miró. Lo que queríamos era no invertir demasiada mano de obra o recursos financieros. Si no había nada allí, queríamos pasar a algo más grande. Teníamos sangre antes de que empezara el evento y sangre a los 7 días del evento. Así que pensamos que se podría ver un cambio. Juan miró el antes y el después en este sujeto y me envió un mensaje con algunas fotos. Y me dijo, esto es increíble. Hay cambios muy grandes. Este sujeto creó una biología en una semana de meditación que cambia la superficie de cada biología que hemos examinado. Su voz temblaba cuando dijo, amigo, tenemos un efecto. Incluso en este pequeño grupo hay una separación, hay una diferencia en lo que vemos. En ese momento supimos que teníamos algo en las manos. Sabíamos que hay un efecto y que podemos medirlo. Sabíamos que la metodología que estamos utilizando nos permite hacerlo. Explosión de exosomas en el cuerpo. Grupo de control aumentó un 5%. Sujeto 001 aumentó un 45%. Los exosomas son partículas de un tamaño particular que tienen componentes únicos en su interior. Pueden tener proteínas en su interior, microARN, ADN mitocondrial, todo tipo de material nucleico que es capaz de modular el efecto de una celda a la siguiente, de un órgano a otro, de una parte del cuerpo a otra. Notamos que en estos meditadores se produjo un interesante aumento tanto en los novatos y en los meditadores experimentados en el tamaño de las partículas que se presentan por los exosomas. Al tener una micropartícula o un exosoma lleno de un par de microARN, podrías regular cientos de productos genéticos y proteínas que esencialmente afectan el comportamiento de una célula y la regula. La hipótesis a la que llegamos es que cuando un meditador entra en su espacio de meditación, la actividad eléctrica cerebral provoca un cambio drástico en el comportamiento biológico celular de una neurona. Si el cerebro está lleno de neuronas durante esta actividad eléctrica elevada, emoción elevada, la membrana celular, según nuestras hipótesis, desprende potencialmente trozos de esa membrana y empaca material específico de ácido nucleico para luego permitir que